Dani, atemorizada, apartó la vista de la pareja que copulaba en cuanto comprendió qué estaba pasando, pero pronto un segundo guerrero se adelantó, y un tercero, y al final no tuvo a dónde divisar la mirada. Entonces, dos hombres fueron a por la misma mujer. Oyó un grito. En un instante, los arax estuvieron desenvainados y las hojas largas, mitad espada y mitad cimitarra, brillaron bajo el sol. Los guerreros empezaron a moverse en círculo, lanzando estocadas y saltando el uno contra el otro en una danza de muerte. Hacían girar las hojas sobre sus cabezas y se gritaban insultos, sin que nadie hiciera ademán de intervenir. Todo terminó tan deprisa como había empezado. Los arax hendieron el aire a la vez, a tal velocidad que Dani no pudo seguirlo con la vista. Uno de los hombres dio un paso en falso, el otro blandió el arma en un arco paralelo al suelo. El acero penetró en la carne justo por encima de la cintura del Dothraki y seccionó el torso, del vientre a la columna vertebral, desparramando sus entrañas por la arena. Mientras el perdedor agonizaba, el vencedor agarró a la mujer que tenía más cerca, que ni siquiera era la que había provocado la disputa, y la tomó allí mismo. Los esclavos se llevaron el cadáver y se reanudó el baile. El magister Ilirio también había hablado a Dani de aquella posibilidad. Una boda Dothraki en la que no haya como mínimo 3 muertos se considera aburrida, le había dicho. Su boda debió ser un verdadero acontecimiento. Antes de que se pusiera el sol habían muerto 12 hombres. A medida que pasaban las horas, el terror se fue apoderando de Dani hasta que llegó un momento que tuvo que echar mano de todo su autodominio para no gritar. Tenía miedo de los Dothrakis, con sus costumbres extrañas y monstruosas que los hacían parecer bestias con piel humana, en vez de hombres. Tenían miedo de su hermano, de lo que haría con ella si le fallaba, y sobre todo tenían miedo de lo que sucedería aquella noche bajo las estrellas, cuando Viserys la entregara al gigante que bebía junto a ella, a aquel hombre enorme con un rostro tan impasible y cruel como una máscara de bronce. «Soy de la sangre del dragón», se repitió. Cuando el sol estuvo por fin muy bajo en el horizonte, Khal Drogo dio unas palmadas, los tambores, los festines y los gritos se interrumpieron al instante. Drogo se levantó e hizo ponerse en pie junto a él a Dani. Era el momento de que le entregaran sus regalos de boda, y ella sabía que después de los regalos, después de que se pusiera el sol, llegaría el momento de montar a caballo y consumar el matrimonio. Dani trató de quitarse aquel pensamiento de la cabeza, pero no pudo. Se agarró los brazos para no temblar. El regalo de su hermano Viserys fueron 3 doncellas. Dani sabía que no le habían costado nada, sin duda, y Lirio le había proporcionado las chicas, Irri y Chiki. Eran Dothrakis de piel cobriza con pelo negro y los ojos almendrados, mientras que Doraea era una muchacha lisena de cabello rubio y ojos azules. «No son vulgares criadas, hermana mía», dijo su hermano mientras las llevaba ante ella de una en una. «Ilirio y yo las hemos elegido personalmente para ti. Irri te enseñará a montar a caballo, Chiki el idioma Dothraki, y Dorea te instruirá en las artes femeninas del amor». Sonrió con los labios apretados. «Es muy eficaz, te lo garantizamos». Es una nadería, princesa», se disculpó Ser Jorah Mormont por su regalo, «pero un pobre exiliado no puede permitirse más», añadió, mientras ponía ante ella un pequeño montón de libros antiguos. Eran historias y canciones de los 7 reinos, escritos en lengua común. Dani le dio las gracias de todo corazón. El magister Ilirio dio una orden, y 4 esclavos corpulentos se adelantaron portando un gran cofre de cedro con adornos de bronce. Al abrirlo, descubrió los mejores terciopelos y damascos que se podían encontrar en las ciudades libres, y sobre ellos, entre los suaves pliegues de los tejidos, 3 huevos grandes. Dani se quedó sin aliento. Eran los objetos más hermosos que había visto en la vida, cada uno diferente, de colores tan vivos que al principio pensó que tenían incrustaciones de piedras preciosas, y tan grandes que tuvo que utilizar ambas manos para coger uno. Lo alzó con delicadeza, pensando que era un esmalte o de frágil porcelana, o incluso de cristal soplado.
pero pesaba como si fuera de piedra maciza. La superficie del huevo estaba cubierta de escamas diminutas y, cuando le dio la vuelta entre los dedos, brillaron como metal pulido a la luz del sol poniente. Uno de los huevos era de color verde oscuro, con motitas de bronce que aparecían y desaparecían al moverlo. Otro era de color crema con vetas doradas. El último era negro, negro como el mar de medianoche, pero con remolinos y ondulaciones escarlata que parecían darle vida. ¿Qué son?, preguntó maravillado. Huevos de dragón de las tierras sombrías que están más allá de Asshai, dijo el magister Ilirio. Se han convertido en piedra con los eones, pero conservan el fuego y la belleza. Los guardaré como un tesoro. Dani había oído historias acerca de huevos como aquellos, pero jamás había visto uno, ni soñado que llegaría a verlo. Era un regalo espléndido, aunque sabía que Ilirio se podía permitir tal generosidad. Al venderla a Khal Drogo había ganado una fortuna en caballos y esclavos. Los jinetes de sangre de Khal le prestaron las 3 armas tradicionales y eran sin duda magníficas. Hago le ofreció un gran látigo de cuero con empuñadura de plata. Ojolo, un arac magnífico con engastes de oro, y Quoto, un arco largo de hueso dragón más alto que ella. El magister Ilirio y Ser Jorah le habían enseñado la fórmula tradicional para rechazar aquellos objetos. Es un regalo digno de un gran guerrero, o sangre de mi sangre, y yo soy una simple mujer. Que lo reciba en mi lugar mi señor esposo. De manera que Khal Drogo también tuvo regalos de novia. Otros Dothraki le entregaron también obsequios sin fin, chinelas, joyas, anillos de plata para el cabello, cinturones de medallones, chalecos pintados, suaves pieles, sedas, frascos de perfumes, prendedores, plumas diminutas, botellitas de cristal morado y una túnica tejida con las piedras de 1 millar de ratones. Un regalo principesco, Khaleesi, dijo Ilirio acerca de este último cuando le explicaron de qué se trataba. Trae buena suerte. Los regalos se apilaban en torno a ella en grandes montones, más de los que podía imaginar, más de los que quería o tendría tiempo de usar en toda su vida. Y, por último, Khal Drogo llevó ante ella su presente. Un susurro expectante se inició en el centro de la multitud cuando se alejó de Dani, un susurro que fue extendiéndose por todo el Khalasar. Cuando regresó, los Dothrakis que ya habían entregado sus regalos se apartaron para dejarle paso, y guió al caballo hasta detenerlo ante ella. Era una yegua joven, briosa y espléndida. Dani sabía lo justo sobre caballos para comprender que no se trataba de un animal cualquiera, tenía una cualidad especial que quitaba el aliento. Era gris como el mar del invierno, con crines que parecían humo plateado. Extendió el brazo con gesto titubeante para acariciar el cabello del animal. Pasó los dedos por la plata de sus crines. Khal Drogo dijo algo en Dothraki y el magister Ilirio se lo tradujo. Dice el Khal que es plata para la plata de vuestro cabello. Es preciosa, murmuró Dani. Es el orgullo del Khalasar, dijo Ilirio. La tradición manda que la Khaleesi cabalgue a lomos de una montura digna del lugar que ocupa al lado del Khal. Drogo se adelantó y le rodeó la cintura con las manos. La alzó con tanta facilidad como si se tratara de una niña, y la sentó en la fina silla Dothraki, mucho más pequeña que aquellas de las que estaba acostumbrada. Dani titubeó un instante, insegura. Nadie le había dicho cómo debía comportarse en aquel momento. ¿Qué hago ahora?, preguntó a Ilirio. Coged las riendas y cabalgad, respondió Ser Jorah Mormont. No hace falta que os alejéis mucho. Dani, nerviosa, se hizo con las riendas y metió los pies en los estribos. Como amazona no era demasiado buena, había pasado mucho más tiempo viajando en barcos, en carruajes y en palanquines que a caballo. Rezó para no caerse y quedar en ridículo, y dio a la yegua un ligero toque con las rodillas. Y por primera vez en horas olvidó el miedo, o quizá fuera por primera vez en la vida. La yegua color gris plata tenía un trote suave como la seda. La multitud se abrió para dejarles paso. Todos los ojos estaban clavados en ella. Dani se sorprendió al comprobar que avanzaba mucho más deprisa de lo que había pretendido, pero era una sensación más emocionante que aterradora.
La yegua cambió a un trote rápido y Dani sonrió. Los Dothraki le abrían camino. La más leve precisión de sus piernas, el menor toque de riendas y la yegua respondía. La puso al galope y los Dothraki empezaban a clamar, a reír y a gritar mientras se apartaban de su trayectoria. Al dar media vuelta para emprender el regreso, se encontró con que una hoguera ardía en su camino. Era imposible desviarse a un lado o al otro, y tampoco tenía espacio para detenerse. Una osadía que jamás había sentido invadió a Daenerys, que expolió a su montura. La yegua plateada saltó las llamas como si tuviera alas. «Dile al Khal Drogo que me ha regalado el viento», pidió al magister Illyrio cuando se detuvo ante él. El obeso Pentoshi se acarició la barba amarilla y repitió sus palabras en Dothraki, y por primera vez Dany vio sonreír a su esposo. El último jirón del sol desapareció tras los altos muros de Pentos en aquel momento. Dany había perdido la noción del tiempo. Khal Drogo ordenó a sus jinetes de sangre que le llevaran su caballo, un esbelto semental castaño rojizo. Mientras el Khal lo ensillaba, Viserys se acercó a Dany, que seguía a lomos de la yegua plateada, y le clavó los dedos en la pierna. «Haz que quedes satisfecho, hermanita, o te juro que verás despertar al dragón como nunca lo has visto antes». El miedo regresó con las palabras de su hermano. Volvió a sentirse una niña. Tenía solo 13 años y estaba sola. No se sentía preparada para lo que estaba a punto de suceder. Cabalgaron juntos mientras empezaban a aparecer las estrellas, y dejaron atrás Alcalazar y los palacios de hierba. Khal Drogo no le dirigió la palabra. Se limitó a montar su semental a paso ligero en el crepúsculo. Las campanillas de plata de su larga trenza tintineaban suavemente. «Soy de la sangre del dragón», susurraba Dany tras él, tratando de conservar el valor. «Soy de la sangre del dragón. Soy de la sangre del dragón». El dragón nunca tenía miedo. Más adelante no habría sabido decir cuánto tiempo pasó ni cuánta distancia recorrieron a caballo, pero ya había oscurecido por completo cuando se detuvieron en un prado cubierto de hierba junto a un arroyo. Drogo descabalgó y la bajó de la yegua. Dany se sentía frágil como el cristal en sus manos, y no se atrevía a confiar en sus piernas. Se quedó allí desvalida y temblorosa con su atuendo nupcial de seda. Mientras él ataba los caballos, cuando se volvió para mirarla, ella se echó a llorar. «No», dijo Khal Drogo, que contemplaba sus lágrimas con un rostro extrañamente inexpresivo. Alzó la mano y se la secó rudamente con un pulgar encallecido. «Hablas la lengua común», se maravilló Dany. «No», repitió él. Quizá fuera la única palabra que conocía, pensó, pero al menos conocía una, más de lo que ella esperaba. Aquello hizo que se sintiera mejor en cierto modo. Drogo le rozó el cabello con suavidad, acarició con los dedos de las hebras de oro blanco de su pelo, al tiempo que murmuraba algo en Dothraki. Dany no comprendió qué decía, pero su tono de voz era cálido y tenía una ternura que nunca había esperado de aquel hombre. Le puso un dedo bajo la barbilla y le levantó la cabeza para que lo mirase a los ojos. Drogo se alzaba muy por encima de ella, superaba en estatura a todo el mundo. La asió suavemente por debajo de los brazos, la alzó y la sentó en una roca rodeando junto al arroyo. Luego se sentó en el suelo ante ella con las piernas cruzadas. Por fin, sus rostros estaban a la misma altura. «No», dijo. «¿Es la única palabra que sabéis decir?» Drogo no respondió. La larga trenza, muy gruesa, caía hasta el suelo junto a él. Se la echó por encima del hombro derecho y empezó a quitarse las campanillas del pelo, una a una. Tras un instante de vacilación, Dany se reclinó hacia adelante para ayudarlo. Cuando terminaron, Drogo hizo un gesto. Ella lo comprendió. Lentamente, con mucho cuidado, empezó a deshacerle la trenza. Le llevó mucho tiempo. Durante largo rato, Drogo permaneció sentado, en silencio, observándola. Cuando hubo terminado, sacudió la cabeza y la cabellera cayó sobre su espalda como un río de oscuridad, aceitado y brillante. Dany no había visto nunca una melena tan larga, tan negra, tan espesa. Entonces le tocó el turno a él. Empezó a desvestirla. Tenía dedos hábiles y sorprendentemente amables. Una a una le fue quitando las capas de seda, con ternura, mientras Dany permanecía inmóvil y silenciosa, mirándolo a los ojos.
cuando le dejó